Buenos días. ¿Estamos escuchando? Buenos días. ¿Nos escuchan allá, profesor Tarodo? Profesor Tarodo, ¿nos escuchan? Profesor Tarodo, ¿nos escuchan? Buenos días nuevamente a quienes están con nosotros en la mañana de hoy. Saludos a los estudiantes y profesores que desde León nos acompañan en este seminario. Saludamos inicialmente al profesor Antonio García Amado y al profesor Miguel Díaz y García Conguero, quienes sabemos que no están aquí, pero a quienes va nuestro agradecimiento por la jornada del día de hoy. Igualmente, de manera muy especial, al profesor Salvador Tarodo Soria y por su conducto agradecemos a la Universidad de León por esta oportunidad de interactuar con estudiantes y profesores en torno a temas de mutuo interés como son la libertad de expresión y los sentimientos religiosos. Como demostrarán en las sesiones de hoy y mañana, hay interesantes puntos de conexión entre la experiencia colombiana y española que enriquecerán la discusión que iniciamos en la primera sesión presencial ocurrida en el mes de octubre del presente año. Para la Universidad de Cartagena, que da sus primeros pasos en este tipo de experiencias virtuales, este seminario constituye una valiosa experiencia que esperamos pueda repetirse en otras oportunidades. Saludamos y agradecemos también la presencia de clase de los estudiantes del curso que nos acompañan hoy desde León y desde Cartagena. También va nuestro Santo Domingo, una antigua edificación dedicada desde el siglo XVI a la reflexión y que hoy es centro de formación para la cooperación abierto a Iberoamérica. Igualmente agradecemos a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Bolívar Lozano, seccional del Caribe, que nos acompaña con el registro del video de las intervenciones del día de hoy y con quien esperamos en alguna oportunidad cercana colaborar académicamente en este tipo de proyectos. En el día de hoy nos acompañan los profesores David Mercado Pérez y Héctor Rivero Serrato. Mañana estarán con nosotros los profesores Jessica Río de la Rosa y Jorge Payares Bosa. El profesor David Mercado, quien inicia en el día de hoy, ha participado en la formación de estudiantes en la Universidad de Cartagena desde hace más de 20 años, de lo que yo doy fe, donde imparte y ha impartido la cátedra de Derecho Constitucional, de Interpretación Constitucional y Sistemas Políticos, y quien es un apasionado estudioso de la historia. Para quienes hemos tenido el honor de ser sus alumnos, reconocemos en el profesor Mercado un baluarte del conocimiento en estas áreas. El profesor Mercado ha sido autor de diversos artículos sobre derecho constitucional, teoría política, teoría del derecho, teoría del Estado, historia del derecho constitucional y filosofía del derecho. Igualmente ha publicado el libro titulado Manual de Teoría Constitucional. En el día de hoy está también el profesor Héctor Rivero Serrato, quien tiene una importante trayectoria como profesor de pregrado y posgrado, sobre todo en las áreas de Derecho Constitucional en la Universidad Internado de Colombia, con sede en Bogotá. Además de su experiencia docente, el profesor Rivero ha desempeñado importantes cargos públicos en el país, como viceministro del Interior, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y secretario del Interior en la ciudad de Bogotá. Más allá de ello, es un apasionado del periodismo que ejerce desde el portal web La Palabra Digital, abre la cuña aquí, www.lapalabradigital.com, desde donde hay una conexión a un portal web de noticias en Cartagena que se llama Aja Cartagena, y además es comentarista en uno de los programas radiales más escuchados de Colombia, Hora 20. El profesor Riveros, que reside en Bogotá, pero es un verdadero cartagenero, ha llegado el día de hoy a la ciudad con el interés de compartir con nosotros sus reflexiones sobre las tensiones de la libertad de culto con otros derechos. No quiero entonces demorar más esta introducción y a partir de este momento los dejo con nuestros dos conferencistas. Sus intervenciones van a rondar aproximadamente entre 30 y 40 minutos y una vez finalizadas ambas intervenciones abriremos un espacio a los profesores y estudiantes que nos acompañan desde León y desde Cartagena para el debate de los temas expuestos. Comenzamos entonces con el profesor David Mercado, cuya ponencia ha titulado Libertad y Religiosidad.
Buenos días a todos, tanto a los profesores como alumnos en la Universidad de León y a los estudiantes del programa de Derecho que nos acompañan hoy. Enfocaré mi intervención precisando los conceptos de libertad y en ese concepto general cómo se inserta la libertad de expresión, la libertad de conciencia y religiosa, enfatizando el origen histórico en Grecia, su evolución en Roma, cómo se convierten en base de la cultura del Occidente y por qué surge esa tensión constante y permanente entre lo religioso que se plasma en el cristianismo cuando se romaniza desde el Concilio de Nicea y la concepción helenística original del hombre, para luego abordar esa confrontación dialéctica desde cuando el imperio del Occidente colapsa. Luego terminaremos con el concepto demoliberal vigente de libertad y cómo siempre está en confrontación con el pensamiento religioso cristiano católico. Con relación a la libertad, se han presentado tres grandes concepciones a lo largo de la historia y que podemos precisar así. La primera, la de estimar a la libertad como autodeterminación o autocausalidad. Por lo tanto, ella implica una ausencia de condiciones y de límites. La segunda, la de considerar la libertad como una necesidad basada en la autodeterminación, pero esta última es atribuible a una totalidad integrada del hombre con el mundo, con la sustancia de él y con el Estado, a donde el ser humano pertenece. Y la última, que es la de tener a la libertad como pura posibilidad o elección, por lo que ésta es intrínsecamente limitada y condicionada, ya que es finita. Ya Platón y su discípulo Aristóteles habían sostenido que solo es libre lo que es causa de sí mismo. Este concepto básico de los griegos implica que la libertad emana de la voluntariedad en cuanto que lo voluntario es el principio de esa mismidad. Los estoicos perfeccionaron estos conceptos, posteriormente los universalizaron. Hicieron énfasis en la segunda de las concepciones de la libertad y Cicerón en Roma usó esa visión estoica para hablar de la misma en su Tratado de las Leyes. Pero los estoicos introducen un elemento importante. Solo los sabios, es decir, los poseedores de la Sofía, son libres. Por lo tanto, quien no lo sea, sigue una vida acorde a su naturaleza, en íntima unión con el orden vigente o cosmos. La libertad, entonces, en esta visión, es una posibilidad que se ejerce construyendo una necesidad para culminar en la posesión de esa Sofía. La libertad del sabio, así, es simétrica, refleja de manera perfecta la necesidad del orden plasmado en el cosmos. Mientras que la tercera concepción implica un reajuste de la misma en la Edad Media y luego un replanteamiento a través de los filósofos de la Ilustración liberal, Hobbes, Locke, Montesquieu, etc. Sobre la religión,
existen tres maneras desde la perspectiva filosófica de entenderla o explicarla. La primera es una creencia en una garantía sobrenatural que se le ofrece al hombre para su salvación, y todas sus prácticas, el culto, la ceremonia, la liturgia, etc., implican obtener y preservar esa garantía sobrenatural. La segunda, la definición de religión es válida solo en ese concepto monoteísta que surge a partir del discurso cristiano. Las religiones originales en Grecia, en Roma, nunca se plantearon el problema de la salvación, sino que las deidades son el cosmos mismos, expresión del orden cósmico, y solo son fuerzas o energías de ese orden. Por lo tanto, en su origen, la visión original grecolatina es ya una confrontación dialéctica con la visión sobrenatural de salvación que se va a establecer a la oficialización del cristianismo desde el primer concilio de Nicea. Porque lo sobrenatural implica afirmar que hay realidades que la razón humana no entiende. Por lo tanto, la garantía de salvación es un misterio y por ende es inescrutable. Se introduce una irracionalidad base sobre la que se pretende construir una racionalidad válida para ajustar la conducta humana a el postulado no verificable por la razón. Pues bien, los griegos, al considerar que la filosofía es reflexión razonada, plantearon que la divinidad también debía ser objeto de entendimiento y por lo tanto de demostración. Los griegos solo hablaban de la tría, o sea, la relación Dios-hombre desde una perspectiva de un ritual de adoración. Y esa latría implicaba un elemento ético y un elemento de la vida en la polis, de la politeia. Con relación a la palabra religión, para Cicerón viene de la expresión relegere, volver a leer, porque para los romanos la religión era un contrato entre los hombres y los dioses, como un contrato jurídico plenamente, donde ambas partes acuerdan algo y se debe de manera, el que diga que religión viene del concepto de religar, volver a ligar, volver a atar, ya que el sacrificio que plasma la garantía sobrenatural de salvación es un volver a ligar al hombre a la verdad, cuyo ligamen se rompe con ocasión del pecado original y la expulsión del paraíso. Por lo tanto, en la concepción clásica griega, el teos, la deidad, solo se conoce por medio de la razón y se explica racionalmente. Mientras que en esta otra reflexión y puesta a punto de una concepción lo más racionalizada posible de la irracionalidad que sirve de punto de partida, es la que va a servir de eje temático a la evolución del cristianismo en la cultura de Occidente. Por lo tanto, la religión tiene tres formas de explicarse. Un origen político, nace con la polis. Un origen divino, la revela la deidad. Y la tercera, un origen humano, le inventó el hombre. Esas son las tres explicaciones básicas que existen a lo largo de la reflexión de las religiones. Vamos a seguir las dos primeras en cuanto que han marcado esta evolución histórica y hasta el día de hoy son los hilos conductores de toda la argumentación básica en ese problema de libertad y religiosidad y las mismas frentes
al Estado de Derecho liberal. Sigamos haciendo ese paralelo de tensión dialéctica. Los griegos no definieron libertad. Uno no encuentra una definición dogmática de la misma. Pero entendieron que ella solo tiene sentido si estaba subordinada al nomos, o sea, a la ley. Puesto que los seres racionales somos libres en la medida en que aceptamos libremente subordinarnos a la ley. La ley nos esclaviza para el beneficio de nuestra libertad. Ese concepto es clave desde Platón, Aristóteles y toda la evolución del pensamiento griego posterior. Aristóteles dice que la ley es la adhesión voluntaria a un orden, por lo que somos libres por ser miembros de la polis, lugar único donde podemos desplegarnos como humanos. Y solo podemos ser humanos en la medida en que somos seres sociales. Esta es toda la argumentación del zoopoliticón y demás claves del pensamiento aristotélico. Esta concepción es la que va a dar origen a la democracia en varias polis griegas. La más conocida es el modelo ateniense. Aquí la democracia busca, en el entendimiento de Aristóteles, que cada cual viva a su gusto. Es decir, la libertad así entendida sirve para el logro, al obtener la utopía, la de ser felices en el aquí y en el ahora. Lograr la completud de la calidad del humano y la vivencia profunda de la condición humana. Esa democracia, por lo tanto, implicaba un sistema de gobierno virtuoso, ya que somos mejores demócratas en la medida en que nos hacemos más sabios. De allí que la democracia se entendió no tanto como una definición etimológica, sino como una práctica de virtudes. Y las tres principales virtudes de la misma eran la isonomia, la isogoria y la isocracia. En Pericles, en su famoso discurso ante los muertos o honras fúnebres que le hacen a los soldados atenienses fallecidos en la guerra del Peloponeso, dice: somos los únicos que consideramos no hombre pacífico, sino un inútil al que nada participa de la cosa pública. Por lo tanto, la calidad del humano implica la calidad de ser político, de participar con los demás, interactuar con los demás e interesarse en los destinos de la polis, porque es el espacio donde somos libres y nos hacemos humanos. El existir humano, por lo tanto, es un juego peculiar, donde cada uno juega como quiere, pero donde cada uno a su vez es puesto en juego por los demás. Este aspecto es esencialísimo en esa comprensión clásica griega del tema aquí planteado. Pero observen que todo esto está unido al concepto de ética. Este concepto de ética es crucial en todo este discurso griego, y Aristóteles dedica una obra, la ética a Nicómaco. La ética para los griegos era carácter, o sea, cincelar la personalidad de cada individuo por él mismo. Es la responsabilidad suprema de cada uno. Por lo tanto, ese carácter cincelado día a día procede de la costumbre, pero no de la costumbre como la entendieron los romanos como moda, sino como hábito personal, o sea, como la construcción de modelos de conducta que coadyuven a la perfección diaria y continua de la eticidad de cada cual. Así pues, ética es la labor por la cual los seres humanos se dan a sí mismos un lugar en el mundo, indispensable para poder desplegar su existir. Acuérdense que la etimología de ética hace referencia a cueva o morada, es decir, a espacio necesario donde la vida humana debe darse, pero ese espacio también lo debe construir el hombre.
no la encuentra él. Mientras que el amor, costumbre latina, es una regla de conducta social que es moralmente exigible. Por eso los romanos tuvieron los famosos censores que reprendían públicamente al romano que violaba con su conducta personal o familiar la costumbre vigente. Es desde esa perspectiva una fuerza perfectamente tradicional, muy conservadora. En Roma, la religión era muy distinta a la de los griegos. Mientras en los griegos era la tríada de las deidades que representaban el cosmos, donde la polis se insertaba y la polis procuraba en su desenvolvimiento público hacer la tríada colectiva en las festividades de la deidad protectora de cada una de ellas. La religión romana tenía una función pública y por lo tanto intrínsecamente política al servicio de Roma. El funcionamiento religioso de la cívica romana se legitimaba por medio de la práctica de esa religión. El pontífice máximo era la cabeza del sacerdocio profesional romano. Era un sacerdocio de Estado. Quiero ir subrayando esos conceptos porque van a pesar hasta nuestros días. Por lo tanto, era un sacerdocio que se asimilaba a una magistratura especial dentro del ordenamiento de la cívica romana. Esta religión romana, entre las características que tenía, politeísta, antropomorfa, era también contractualista y formalista. Y volvemos al concepto de lo contractualista. La relación entre la deidad y cada uno de sus adoradores era un contrato que se regía por la figura del doy para que me des, don des. Por lo tanto, como todo contrato nacía la vida jurídica dentro del rigor de la solemnidad del ius romano clásico, era formalista. El ritual religioso era al mismo tiempo el ritual jurídico contractual, donde la ceremonia y el rigor con que se celebrase la ceremonia, oraciones, gestos, operaciones especiales para cada dios que ya venían prescritas por el sacerdote, había que hacerlas muy bien y al pie de la letra, porque el más mínimo error anulaba el contrato. O sea que por error no nacía el contrato a la vida jurídica. Este concepto contractualista es clave porque lo vamos a volver a encontrar en una simbiosis toda peculiar, unida al concepto de contrato que da origen al judaísmo entre Jehová y Adán, pero adaptado no al contexto judío o hebreo histórico, sino al contexto romano. Es uno de los elementos claves de la occidentalización de las tradiciones hebreas. Como el cristianismo no es más que hacer accesible a la evolución filosófica y jurídica del Imperio Romano, desde el momento en que Roma conquista Grecia y la incorpora al espacio clásico, y de qué manera ese contractualismo va a ser hecho una religión de Estado a partir del edicto de tolerancia del año 313 y posteriormente las reglas litúrgico-jurídicas van a ser empezadas a elaborar desde el primer concilio de Nicea, que por cierto fue presidido por el emperador Constantino, porque los emperadores romanos eran el pontífice máximo. O sea que desde Augusto, cuando desaparece la independencia del pontífice máximo, es ese emperador el que al mismo tiempo regula la vida política civil, pero al mismo tiempo regula la vida religiosa. Así las cosas, debemos considerar en esta tensión de libertad y religiosidad unos aspectos claves. El primero, el concepto
de religión oficial del Estado. Este concepto de religión oficial del Estado es el que va a constituir el discurso público de la nueva polis de creyentes cristianos que San Agustín va a elaborar, y va a ser su paralelo entre la Civitas Dei y la Civitas Humana, y cómo la Civitas Humana debe estar al servicio de la Civitas Dei. Es decir, todo el propósito ahora de la libertad no es que el hombre se reafirme a sí mismo, sino que se reafirme desde la perspectiva del discurso de salvación que queda establecido como premisa básica del cristianismo, tal como dice el credo niceno. El siguiente aspecto que quiero recalcar es el aspecto de funcionalidad. Religión y Estado son la misma cosa, coparticipan del mismo objetivo político. No se concibe que un romano no sea religioso. Desde esa perspectiva, con el colapso del Imperio Romano de Occidente, el obispo de Roma, al reivindicar su condición de pontífice heredero del emperador desaparecido, va a postular exactamente lo mismo. Por lo tanto, cambia esa noción de libertad griega, y ahora la libertad se va a mirar como libertad para merecer la salvación, no como libertad para optar cómo me relaciono o cómo entiendo la divinidad. El tercer aspecto que quiero recalcar es que, como consecuencia de estas consideraciones, hay un solo concepto unilateral de hombre que siempre va a aparecer plasmado en la historia posterior de Occidente. El hecho de destruir violentamente el paganismo, cuando en la época del emperador Teodosio se ordena destruir todos los templos de todos los dioses paganos y con esas mismas piedras edificar templos cristianos. El hecho de acabar con las Olimpiadas, el hecho de tratar de borrar una tradición de muchos siglos, desde el origen de Roma hasta el siglo V de la era común o la era actual, implicaba el propósito de cambiar las raíces de una cultura, lo cual nunca se ha podido hacer. De alguna manera había que hacer una síntesis o sincretismo, como se quiera llamar, religioso. Y entonces, en el aspecto formal, el cristianismo oficial niciano va a apropiarse de simbologías litúrgicas del antiguo paganismo, como despreciativamente fue denominado la religión anterior desde el origen de los demos griegos o de la misma cívica romana, para adaptarlos a la liturgia formal que se establecía ya con el poder coactivo del Estado. Desde la perspectiva romana, atentar contra la religión de Roma era atentar contra el orden mismo, contra el cosmos divino. Por eso es que desde el origen del cristianismo hasta la oficialización, el cristianismo fue perseguido y reprimido, porque originalmente los cristianos postularon que no iban a participar de la vida política y que eran ajenos a la política. Aquí hay toda una transformación que fue bastante dolorosa y bastante significativa. Las persecuciones acaban cuando se oficializa la religión. Por lo tanto, se está aceptando que ahora el cristianismo primitivo muta y se vuelve un cristianismo necesariamente político. Este ingrediente es clave para entender toda esta evolución en Occidente de estos aspectos y el problema o problemática actual. Quiero también hacer un énfasis en que el concepto de libertad, como lo entendían clásicamente los griegos, al redescubrir a Aristóteles,
en la Edad Media, necesariamente iba a dar mucho que reflexionar en los debates de las universidades medievales que van a dar origen a la llamada modernidad posteriormente. ¿Cómo hablar de la búsqueda de la felicidad en el aquí y en el ahora? ¿Cómo hablar de que el teos debe poder entenderse racionalmente y demostrarse racionalmente si todo eso choca con ideas que solo podemos aceptar como afirmación dogmática porque son intrínsecamente irracionales? Ese es el problema que plantean desde el siglo XV los pensadores que van a promover después la reforma religiosa. Ese retorno a lo griego implica regresar al concepto naturalista que fue decantado por los estoicos y romper con el naturalismo católico, basado completamente en la explicación de la garantía sobrenatural de salvación. Así pues, en ese orden de ideas, la ruptura protestante implicaba, y se empieza a ver en el modelo de república calvinista en Ginebra de manera embrionaria, implicaba aceptar, junto con el principio de libre examen de la Biblia, que la deidad y el hombre se volvieran a comunicar directamente, como lo era en la antigüedad clásica dentro de ese marco llamado convencionalmente paganismo. Vale decir, me comunico con la deidad, le pido a la deidad y espero que la deidad me conceda. Se queda así, sin legitimidad teológica alguna el sacerdocio, que es el elemento básico destruido por la reforma protestante. Ya no hay un intermediario oficial obligatorio, una única línea de comunicación válida entre la deidad y los hombres. O sea, el concepto romano de religión heredado por el cristianismo católico sufre una ruptura y se reivindica un concepto de cristianismo donde es posible el pluralismo de discursos emanado de la aplicación del principio del libre examen de la Biblia. Así las cosas, necesariamente, cuando aparece el Estado liberal, a partir de todo un largo proceso de revoluciones y consolidaciones de lo que llamamos el Estado de Derecho, necesariamente había que asimilar el hecho religioso dentro de un contexto de libertad de cada cual. Afirmar que la religión depende de la libertad de cada cual, libertad de conciencia, libertad de cultos, implica aceptar tácitamente que no existe el monopolio de la fe católica. Implica aceptar que podemos interactuar con la deidad como queramos. Ya era un hecho histórico desde el siglo XVII, desde la paz de Westfalia, que había un pluralismo de cristianismos en Occidente. Y hace imposible recuperar la unidad del cristianismo como quedó plasmada en Nicea, donde el papado, a medida que se iba construyendo, iba llenando el vacío de poder dejado por el emperador, y posteriormente viene el choque de poderes con las monarquías de origen germánico que se formaron en Europa Occidental, el desarrollo de las ciudades en la Edad Media, el desarrollo de las universidades, la aparición de la burguesía y una cosmovisión burguesa que rompe la cosmovisión original cristiano-católica que servía de base de puente entre el mundo clásico y el mundo medieval ya consolidado a partir de esos grandes trazos evolutivos. Pues bien, la libertad, así entendida como un problema de nuevo de construcción de la eticidad, implicaba también necesariamente romper ese viejo concepto que había nacido con la oficialización del cristianismo de la moral como un único discurso válido oficial. Solo es moral lo que está acorde con la revelación. ¿Y qué es la revelación? Lo que oficialmente declara la Iglesia que es.
Por lo tanto, al reivindicar la responsabilidad ética suprema del individuo, necesariamente tenía que darse un choque entre esa visión de moral que tiene que estar acorde con la salvación en los términos del naturalismo católico y replantear todos esos conceptos para edificar las ideas básicas o el leitmotiv básico de los filósofos liberales. Por lo tanto, los primeros estados liberales necesariamente tenían que ser estados laicos. Tenían que ser neutrales frente al problema religioso, y el problema religioso ya era un problema meramente subjetivo de cada ciudadano. Y era un elemento, a partir de esta visión, un elemento estructurante de contrato social. Al establecer el contrato social, necesariamente estamos delimitando un espacio político para que cada uno sea religioso y practique la religión, o bien evolución posterior al siglo XVIII empieza a darse desde la segunda mitad del siglo XIX para reivindicar una no religión, para reivindicar incluso divergencias sobre la necesidad de ser religioso, o sea que la libertad religiosa implica un no ser religioso, en cuanto que no reivindica un lazo especial con una deidad como me la quiera imaginar. Aquí empieza a elaborarse un concepto de laicismo que engloba el ateísmo y potencialmente va a dar origen en el siglo XX a un espacio totalmente amplio donde quedan religiones no cristianas. O sea que el concepto de lo laico evoluciona desde el siglo XVIII hasta el momento actual de una manera bastante asombrosa, y cada vez más tenemos que volver al concepto clásico griego de libertad como eticidad, como un sinceramiento diario de cada individuo en el logro de la Sofía, no amarrado necesariamente a que hay una moral única y lo demás es inmoral, y que hay una verdad única y lo demás no pueden ser verdades porque son herejías. Viene el problema de la tolerancia y del contenido de tolerancia como necesario en el espacio político para poder ejercer este tipo de libertades que tienen que ver con la deidad y la relación personal de cada uno con la misma. Así las cosas, debemos entender que en el Estado de Derecho, como hoy lo concibimos, profundamente laico y comprometido con las libertades humanas y con la realización del humano en el ejercicio responsable de la misma, y donde implícitamente afirmar esto lleva a entender, gústenos o no, que el concepto de aceptar una religión dogmática con discurso de salvación y origen celestial implica aceptar necesariamente que libremente acepto no ser libre, en cuanto que mi libertad queda limitada por la irracionalidad religiosa que he adoptado. Ese es el gran problema de las religiones monoteístas, y en especial el monoteísmo cristiano como se da en Occidente desde el primer concilio de Nicea. Soy libre, pero no soy libre para pecar. Por lo tanto, es legítimo que la Iglesia-Estado persiga al hereje pecador, porque usted no puede despreciar que la deidad muriera por usted para que fuera salvo. Y esto va a dar origen a todos los fanatismos religiosos que desgraciadamente han ensangrentado y envilecen a Occidente desde esa perspectiva. En un marco jurídico constitucional, trayendo todas estas reflexiones a cómo encuadrarlas en una visión contractualista, debemos anotar, siguiendo al tratadista francés André Rieu, que una constitución no es más que el encuadramiento jurídico de fenómenos políticos. Desde esa perspectiva, todo discurso religioso es al mismo tiempo un discurso ideológico. Y como es un discurso ideológico, es un discurso de poder. Y desde esa perspectiva,
las religiones organizadas actúan como sujetos activos de la política. Y por actuar así, hacen de la religión al mismo tiempo un discurso que supuestamente trasciende al hombre, pero al mismo tiempo pretende someter a un marco político a ese hombre. Esa es la tensión suprema que, a pesar de todo el discurso de tolerancia, no puede ser asimilada por un creyente que acepta a pie juntilla el dogma como algo indiscutible y válido porque es una verdad que trasciende la razón humana. Hablar de tolerancia implica aceptar necesariamente que tenemos que convivir con el otro, un alter que puede no estar de acuerdo con nosotros en ninguno de estos temas, pero que no podemos destruirnos entre sí porque destruimos nuestra sociedad, a menos que estemos dispuestos a matar a todos los que no piensen como nosotros. Guerra de religión, violencia en nombre de una deidad de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, el mismo tratadista judío define 3 puntos por los cuales este encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos es difícil. Primero, las relaciones políticas son inherentemente violentas, y lo son porque son una disputa de poder. ¿Cómo civilizar la lucha por el poder? Es el supremo desafío de la concepción constitucionalista liberal. El contrato social implica que al limitar nuestras libertades estamos aceptando las reglas básicas de tipo social y político, donde las divergencias y discusiones deben darse desde la perspectiva de que compartimos los valores liberales del contrato social, de la filosofía liberal del contrato social. Porque si no, no funciona ese punto original de partida e implica una lucha civil o una disgregación de la sociedad. La política misma, segundo aspecto que anota Murillo, es dinámica, y por ser dinámica está sujeta a un montón de cambios, la mayoría imprevisibles, que todos dependen de reacomodamientos y choques de las fuerzas que pelean el poder o los factores de poder vigentes. Por lo tanto, siempre va a resucitar de 1000 maneras distintas esta tensión original. Siempre podríamos identificar como tendencias muy conservadoras, porque están presentes a lo largo y ancho de la evolución de Occidente desde el primer concilio de Nicea, que se van a reivindicar como discurso ideológico los valores cristianos. Y ese siempre ha sido un discurso muy identificable de derecha. Un discurso muy identificable de fuerzas que no quieren cambiar porque usan el discurso religioso para legitimar su poder y su posición de dominio en la sociedad. Y por último, nos dice el maestro Judío, los gobernantes no siempre se muestran respetuosos de la normatividad constitucional y pretenden modificar esas reglas en beneficio propio. Una acumulación de sustancias explosivas para que haya violencia en el seno de la sociedad, ya que es imposible pretender que todos se vuelvan dogmáticos y adopten una única visión religiosa. Por ello, siguiendo a los filósofos neocontractualistas, sobre todo, el contractualismo hoy plantea 3 ideas básicas, 3 ejes temáticos. Primero, el de la justicia, criterio válido en sí mismo como norma del ordenamiento jurídico. Y justicia implica necesariamente ese concepto aristotélico original de distribución, aceptación del otro y equidad. Vale decir, aceptarnos todos como querramos ser, cada uno construyendo su eticidad desde su propia perspectiva personal. Segundo, la de contrato, entendiendo aquí el concepto de contrato como un discurso válido, legitimado por su propia teoría discursiva o por su propia argumentación discursiva. ¿Por qué? Porque el contrato se supone que es hecho por seres libres y racionales,
para buscar fines racionales. ¿Y cuál es ese fin racional supremo? Que todos podamos vivir nuestra vida desde nuestra propia perspectiva, como entendamos ella, como entendamos la deidad, como entendamos la religión o como queramos plantear ese sentimiento. Por lo tanto, el Estado de Derecho hoy más que nunca es Estado de Derecho en la medida en que fortalece el elemento de lo laico. Y fortalecer el elemento de lo laico implica neutralidad en materia religiosa. Desde un momento en que se desbalancea un órgano de poder para enfatizar cierta visión religiosa, ya está acabando con este punto medular del Estado de Derecho actual. Está poniendo en peligro ese ordenamiento social para recuperar ingredientes religiosos válidos en una coyuntura política, pero que son unos grandes disolventes, unos grandes venenos que a mediano o largo plazo envenenan la conciencia y provocan choques tan violentos como los que hemos tenido en nuestra historia colombiana en particular, donde las guerras civiles tenían todas un sesgo de base religiosa en cuanto que se usaba la defensa del catolicismo para enfrentar al liberalismo ateo impío que promulgaba una visión del hombre que desmerecía el sacrificio original de la deidad en beneficio de la humanidad. Hasta mediados del siglo XX ese discurso costó los 300.000 muertos entre nosotros de la violencia y sigue a veces costando problemas serios que ponen en riesgo la vigencia de ese laicismo no bien entendido ni asimilado para el caso concreto de mi país por la sociedad colombiana. Pero en esto hay que ser definitivos y concluyentes. No puede haber un Estado democrático de respeto absoluto a la libertad, de respeto al ser humano, de ejercicio normal de la libertad, si no hay una completa neutralidad y separación de Iglesia-Estado. Hoy, más que nunca, eso sigue siendo una reivindicación válida en cuanto que múltiples fenómenos religiosos, cuasi religiosos o de origen de otras religiones están dando pie a un fenómeno político donde los líderes religiosos son al mismo tiempo líderes políticos con representación en órganos de poder del Estado y pretenden legislar desde su estrecha mira del dogma que profesan, pretendiendo imponérselo además como un instrumento de la coacción legal, es decir, el derecho al servicio de la irracionalidad de X o Y secta religiosa que contiene o controla ciertos votos. Nosotros lo llamamos Congreso, ustedes lo llaman Cortes, pero en fin de cuentas de la representación parlamentaria que se da en el Estado. Y llevado las cosas así, es el propio Estado el que corre el peligro de desaparecer como tal, porque queda desbordado por esos ingredientes de fanatismo. Hoy más que nunca las polémicas son bastante grandes. A nombre de la fe se hacen discursos de poder supuestamente bendecidos por la deidad, pero esto debe entenderse más como un elemento de un discurso conservador de unas estructuras que merecen ser en un momento dado cambiadas y a la vez complican ese proceso de cambio en cuanto que señalan al opositor de esas estructuras conservadoras, en nuestro caso oligárquicas y latifundistas, para el caso colombiano, como enemigos de la fe. Es decir, ponen el debate en un campo donde es imposible hacer un debate racional, porque el dogmatismo religioso monoteísta no admite un debate racional, y no dentro del terreno evidentemente racional de lo que es la libertad, el ejercicio de la libertad y el respeto a la dignidad humana necesarios para que cada uno viva su libertad como desea ser. Estas reflexiones, por lo tanto, quisiera rematarlas con una reflexión de Theodor Adorno. No existe vida verdadera en la falsedad. Es decir, reivindicar la verdad implica necesariamente desenmascarar
a todos aquellos que la ponen en peligro. Por lo tanto, este concepto de libertad y de defensa del Estado liberal implica un compromiso de defender al hombre en cuanto hombre de cualquier intento de instrumentalizarlo a una irracionalidad cualquiera que sea, con la etiqueta que sea. Muchas gracias.